Hoy quiero comentar con ustedes acerca de la proclamación que recientemente recibimos de nuestro amado profeta Russell M. Nelson y de los 12 apóstoles, titulado La restauración de la plenitud del Evangelio, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Me gustaría empezar leyendo: solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Lo primero que menciona la proclamación es que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Además, resalta la increíble dádiva de nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo Jesucristo para que mediante su sacrificio y ejemplo perfecto, nosotros pudiéramos ser dignos de alcanzar la vida eterna. Y entonces continúa con el acontecimiento del cual celebramos el Bicentenario, diciendo: hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. José Smith, siendo apenas un joven de 14 años, mostraba preocupación por saber cuál de todas las iglesias existentes era la iglesia verdadera, y aprendió que si tenemos falta de sabiduría, podemos preguntar a Dios, y si lo hacemos con fe, Él contesta nuestras oraciones. José no solo creyó, sino que con determinación se apartó a una arboleda y oró con fervor en busca de sabiduría. Dice: con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. ¿Podemos imaginar lo grandioso de esa experiencia sin precedentes, en la que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo descienden para contestar la humilde oración de uno de sus hombres jóvenes de la época? Y su respuesta indicando que su iglesia, la que organizó con profetas, apóstoles, maestros, etcétera, a quienes dio la autoridad del sacerdocio para obrar en su nombre, ya no estaba sobre la tierra, debido a que todos ellos fueron muertos por la maldad de los hombres, por lo que el Señor envió hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero gloria sea al Padre, que había prometido que todas las cosas serían restauradas. Continúa diciendo: afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. ¿Podemos nosotros acaso imaginar la grandeza de esos acontecimientos?
en los que seres celestiales glorificados aparecieron a José, lo ministraron y le dieron la autoridad para dirigir la iglesia y el poder para unir a las familias por toda la eternidad. Sé que las familias pueden ser eternas y que podemos vivir juntos para siempre en un estado de interminable felicidad, como seres perfectos y eternos. Amo a mi familia y agradezco que el Señor haya restaurado el conocimiento de la obra del templo, que nos permite sellarnos como familia por esta vida y por toda la eternidad. Me gusta cómo continúa diciendo la restauración o la proclamación. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. La confusión que existía entre todas las denominaciones religiosas debido a las diferentes formas de interpretar las escrituras era increíble y aún hoy podemos ver esas diferencias a pesar de tener todos la Biblia. Y leyendo lo que dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio y nos ayuda a aclarar las dudas que existen entre las diferentes denominaciones religiosas hoy en día. Yo sé que el Libro de Mormón es verdadero. Es otro testamento de Jesucristo. El libro contiene un desafío a todos los que reciban, a todos los que lo reciban, a que lo lean, mediten y a que oren a Dios para preguntar si es verdadero. Con la promesa de que si oramos con fe por medio del Espíritu Santo, podremos saber la verdad de todas las cosas. Yo lo he hecho y he recibido respuesta, por lo que puedo testificar de que es verdadero. Y te invito a hacer lo mismo. La proclamación continúa diciendo: declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es una iglesia nueva. Es la misma iglesia que Jesucristo organizó cuando estuvo en la tierra, que ha sido restaurada. La única que tiene profetas y apóstoles, que tiene la plenitud del Evangelio y la autoridad del sacerdocio para realizar las ordenanzas salvadoras esenciales para la exaltación y la vida eterna. Jesucristo enseñó que el que no naciera del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Estas son ordenanzas salvadoras, a saber, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Sin ellas no podemos ser salvos y sin la autoridad del sacerdocio no podemos efectuarlas. Sé que el poder del sacerdocio es real y que los poderes del cielo se manifiestan a través de aquellos
que lo poseen dignamente. Agradezco ser un poseedor del sacerdocio y que es por medio de él que he recibido todas las ordenanzas salvadoras requeridas para ganar la vida eterna. Y sé que si me mantengo digno guardando los mandamientos, al final veré a Dios. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo, amado Jesucristo, dieron inicio a la restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Millones de personas han aceptado estos hechos y muchos se han unido a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero queda mucho por hacer. Te invito a que seas valiente y compartas con los demás la doctrina de la restauración del Evangelio, para que todos puedan tener el privilegio, igual que tú y que yo, de realizar las ordenanzas necesarias para la exaltación y la vida eterna. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber cómo nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amo a mi Salvador Jesucristo. Sé que Él vive. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es su iglesia verdadera. Te invito a que alces la voz y lo compartas, porque no hay mensaje más importante y vital que el de la restauración del Evangelio en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo.